Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, al Museo del Prado y a Nuria de Miguel, secretaria general de la Fundación, por habernos invitado a esta casa, que es siempre un placer. Antes de comenzar esta conversación sobre el proceso creativo que hemos hecho, me gustaría puntualizar que esto es un proyecto colectivo, ¿no?, en el cual hemos participado 4 personas, 2 compositores, Javier Adán y Santiago Rapalo, que han compuesto una pieza sonora, no una banda sonora, sino una pieza sonora con suficiente entidad, que no solamente ha acompañado a la pieza, sino que convive con las imágenes visuales que han sido compuestas, editadas, fragmentadas, diseccionadas por Andrés Sanz y por un servidor, y que con todo ese material hemos concebido esta videoinstalación, que de alguna manera es una especie de escultura visual que baña las paredes de la sala C. El proyecto, inicialmente, este proyecto es un encargo de la dirección del museo, de Miguel Zugaza, del que estamos muy agradecidos. Es un proyecto que se plantea como un posible audiovisual para la sala C, sin una idea muy clara de cómo esto se podía llevar a cabo. Y rápidamente pensamos que, siendo el Museo del Prado, siendo una sala como es la C, con una entidad muy importante por todas las trayectorias de exposiciones que ha habido, y sobre todo por la institución, ¿no?, que era importante plantear un proyecto ambicioso, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista formal. El vídeo es un medio que, como ustedes sabrán, pues no forma parte de las colecciones del Museo del Prado. El Museo del Prado es un museo con pinturas, esculturas, grabados, dibujos. Entonces, que el vídeo entrara de una manera tan importante y con tan envergadura en el museo, pues era un riesgo, sobre todo porque son obras que muchas veces, hasta que no las formalizas, no llegan a tener una entidad física, ¿no?, hasta que no son proyectadas. Pero también era muy importante el hecho de que íbamos a trabajar con el ADN, con una de las obras más importantes del Museo del Prado, que es el Jardín de las Delicias. Y eso era una responsabilidad tremenda, sobre todo porque era traducir, ¿no?, o releer una obra por medio de una técnica diferente y por medio también de unas lecturas de los autores que, bueno, evidentemente nos van a llevar a otros lugares. Todo eso evidentemente es muy importante, porque no solamente estamos proyectando imágenes, pero también proyecta, de alguna manera, creemos, la imagen, la vida del museo en nuestro tiempo, quizás en otros tiempos, y evidentemente proyecta las obras, ¿no? Es decir, proyecta el lugar de la recepción de las obras en nuestro momento. Obras que, evidentemente, como el Jardín de las Delicias, son tan buenas que pasan y que por diferentes épocas y siguen vivas, ¿no?, hasta tal punto de que yo creo que aquellos parámetros con los que trabajó el Bosco y su equipo, ¿no?, Engelbert posiblemente, y todo ese equipo que de alguna manera ayudó a gestar esta obra, todos esos planteamientos, que seguramente fueron los de su momento, de repente tenemos una obra tan emblemática, que sigue siendo una obra abierta, y que alguien que llegue de otro lugar, que a lo mejor no conozca demasiado el lugar de nacimiento del jardín en esa época tardo medieval, pues tenga acceso, ¿no? Es decir, alguien que viene, por ejemplo, de Corea, de la India, de Canadá, y que no conoce nada de eso, de repente entra en el jardín y de repente, bueno, hay múltiples entradas, ¿no? Es una obra viva. Y en ese sentido creo que la proyección, ¿no?, de las obras por estos medios, ¿no?, es algo tremendamente importante. A continuación vamos a hablar un poco de cómo empezamos a formalizar el planteamiento, de alguna manera, arquitectónico de la obra, ¿no?, del encargo. ¿Puedes comentar el encargo? Bueno, pues el encargo, evidentemente, es decir, surge de esta idea didáctica en principio, y decidimos crear algo un poco más ambicioso. Planteamos bañar todas las paredes utilizando únicamente el Jardín de las Delicias.
utilizando la superficie del cuadro sin ningún tipo de intervención, de animación, de alguna manera planteando una economía de medios, ¿no? Es decir, que generara un espacio completamente inmersivo. La sala C era nuestro punto de partida, porque en principio cuando era un vídeo, ¿verdad? Era un vídeo, no teníamos mucha información sobre el Bosco, que iba a formar parte de la exposición como una actividad más o una exposición paralela, y preguntamos dónde iba a ir y creo que teníamos una pista de que iba en la sala C. De hecho, alguna vez incluso pensábamos que igual iba a estar en la tienda, porque no sabíamos dónde iban a poner el vídeo. Entonces, a partir de ahí preguntamos, creo que va a estar en la sala C. Cuando vimos claro, cuando sabíamos lo que era la sala C, pero sí, claro, inicialmente esta era la idea, ¿no? De repente, claro, la sala C es esto. Dijimos, bueno, pues nos vamos a atrever a... Bueno, ¿por qué no proyectamos en las paredes? Sí. Entonces, bueno, en el cubo, de hecho, claro, el cubo tiene una importancia grandísima porque todo surge del cubo central. El cubo parece que pide que se proyecte en ese espacio, ¿no? Y luego, ya os contaremos, luego en el proceso de trabajo nos metimos más en las paredes porque es un friso, porque realmente es impresionante, es como hacer una película larguísima. Y luego cuando hemos visto el trabajo ya colocado, el cubo es impresionante. O sea, hemos vuelto de repente nos hemos dado cuenta que, claro, la idea inicial que da esta imagen es que es una especie de monolito tremendo, ¿no? De luz. Es una cápsula. Es una caja de luz, ¿no? Se ha convertido literalmente en una especie como de caja de la cual emanan todas estas imágenes. Me parece que emana de dentro la luz, ¿verdad? Bueno, es una caja que curiosamente, por pura casualidad, quizás o no tanta, el jardín está justamente debajo. Con lo cual parece que todos estos emanaciones, vapores, imágenes surgen de abajo, ¿no? Para arriba. Me acuerdo que muy al principio efectivamente no estaba todo claro, que esto iba a ir en pantallas, no en pantallas. Y claro, de repente, ¿qué significado tenía transportar, es decir, las imágenes de los marcos, ¿no? Es decir, del Jardín de las Delicias a otros marcos, los de las pantallas? Claro, eso no está a la altura, ¿no? del Bosco, ¿no? Es decir, había que, yo creo que, dar un paso más, ¿no? Y el paso, evidentemente, pues fue optar precisamente por empezar a hacer una serie de maquetas, ¿no? de pequeños bocetos. Esto fue como una primerísima idea inicial donde el cubo aquí todavía tiene toda la importancia. Bueno, el cubo que no es cubo. Que no es cubo. Bueno, nosotros siempre lo hemos llamado cubo, porque, pero es por culpa de la foto, que parece un cubo. Luego te das cuenta de que no es un cubo, es un prisma, porque no es igual. Pero se ha quedado ya con el cubo. Siempre estamos con el cubo. Sí. Esta es un poco una idea inicial donde tampoco sabíamos muy bien qué hacer con las paredes alrededor, etcétera, ¿no? ¿Hay otra? Sí. Bueno. Y esta ya es la maqueta. Entonces, bueno, vamos a poneros una maqueta ahora, que es una maqueta en vídeo, que es un poco lo que nosotros pensamos que podría funcionar y que fue el planteamiento que presentamos a la dirección del museo, ¿no? Es una pequeña maqueta en la que van a poder ustedes ver, es decir, esa idea de espacio inmersivo donde todas las paredes perimetrales están cubiertas, están bañadas, están ocupadas, ¿no? por el jardín, y también las del cubo, ¿no? Nos pusimos unas reglas desde el principio. Esto fue muy rápido porque realmente fue una cuestión que dijimos, bueno, tenemos muy poco tiempo, no tienen nada pensado. Si les planteamos una exposición ambiciosa y bien presentada, a lo mejor puede llegar a pasar. Y entonces nos pusimos unas reglas inmediatamente, ¿no? Dijimos, primeramente solo vamos a partir de los cuadros del Bosco. Es decir, que solo van a ser pinturas, que no vamos a utilizar ningún material externo, no vamos a grabar nada en vídeo, no vamos a crear ni generar material, hacer animaciones con otras cosas, no sé, grabar fuego, monstruos ni nada así. O sea, era pintura, nos íbamos
exclusivamente a utilizar el material pictórico, archivos fotográficos, en principio de las obras del Bosco, ¿verdad? Sí, y luego en esta reunión que mantuvimos con el director, pues ya se planteó, yo creo que acotar ese territorio muchas veces fue de gran ayuda, ¿no? Yo creo porque es trabajar con una economía de medios, y decidimos trabajar solamente con el jardín, y la verdad es que podíamos haber seguido trabajando, ¿no? Es decir, la pieza, hablaremos de la pieza y pueden ustedes visitarla y permanecer allí cuanto tiempo quieran, son 75 minutos, no están todos los detalles del jardín, es decir, que podíamos haber continuado, ¿no? Es decir, un poquito más. Y nos limitamos efectivamente a usar un archivo de alta definición de Google Art, un archivo grandísimo del Jardín de las Delicias, algunos detalles que fueron facilitados por el servicio fotográfico del museo, la reflectografía, la radiografía, también facilitada por el gabinete técnico, y curiosamente encontramos una foto muy interesante de la trasera del jardín, que ahora pues no es visible porque está, digamos, tapada, que nos ha servido para terminar, para salir de alguna manera de esta videoinstalación y que yo creo que ha funcionado bastante bien, ¿no? Vamos ahora a poneros un poco de la maqueta. La maqueta para que veáis un poco esa primera inicial, esa primera idea inicial de cómo se gestó. Pero que luego en realidad es esto, o sea, yo creo que... bueno, no, espera un momentito, a ver el vídeo, ¿dónde va? Yo creo que... un poquitín y da. ¿No? A ver, espera, que nos han dicho el truco, que era mover un poquitín el ratón. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Para esta maqueta también contamos inicialmente con el trabajo de Javier Adanis de Santiago Rapalo, ¿no? En estos momentos donde aún uno no sabe si esto va a suceder o no va a suceder, ¿no? Las imágenes que colocamos pues fueron un poco imágenes un poco sueltas, ¿no? O sea, no había una narrativa construida. Tuvimos 10 días para hacer esto y entonces pues dijimos directamente vamos a usar solamente el Jardín de las Delicias porque no vamos a ponernos a buscar más cosas en otros cuadros del Bosco porque no vamos a acabar nunca y vamos a colocar imágenes que queden más o menos bien, ¿no? Pero no teníamos ninguna idea de cómo esto se iba a estructurar narrativamente ni formalmente, pero es bastante fiel a lo que luego es la sala, o sea, no nos hemos salido mucho de ahí, ¿no? Todas las paredes perimetrales y el cubo central proyectando, y en realidad lo que ya estamos viendo ahí es lo que plantea de escala, ¿no? Es decir, lo impresionante que es que un detalle que son escasos centímetros de repente llena una pared de 20 metros. Adquiera una monumentalidad y una lectura que muchas veces en el cuadro es francamente difícil, ¿no? por montones de razones, ¿no? Yo creo que esta idea de espacio visual, de espacio inmersivo, estaba muy clara desde el principio, ¿no? O al menos eso era nuestra y el intención. Sonido también, ya hay una idea muy clara de qué tipo de audio estábamos buscando, ¿no? Queríamos un ambiente sonoro con una serie de acentos, ¿no? No estábamos buscando ningunas grandes ni cantatas, ni sinfonías, sino que iba a ser una música de tipo más abstracto que de alguna forma también abriera la obra, ¿no? Que no fuera una cosa muy concreta, porque eso también hace que la música es lo que tiene, te permite mezclar, digamos, los colores y hacer que eso se potencie muchísimo, pero también es muy concreta. O sea, puede definir demasiado las imágenes que estás viendo. Yo creo que hemos conseguido que el trabajo de Santiago y Javier ha sido increíble, que han podido dar con el acento exacto para que envuelva la obra y permite que respire, pero a la vez no es demasiado concreto como para que el espectador se haga una idea demasiado específica, ¿no? Bueno, esta era la maqueta inicial, sí. Y esto fue lo que... Pues con esto empezamos, ¿no? De hecho hicimos 3 maquetas, ¿no? Esto fue yo creo en el mes de diciembre. El museo dijo adelante, nos gusta mucho, vamos a ello. Vamos a trabajar. Y entonces ahora llegó el problema, ahora llegó el gran problema,
que es, bueno, pues donde empezamos, es decir, o por dónde entramos, mejor dicho, ¿no? El problema es el slideshow, ¿no? El problema era, claro, a ver, esto es muy bonito, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner imágenes así, ¿no? Aleatorias, claro, va a quedar precioso, cualquier cosa que pongas del Jardín de Delicias va a ser muy bonito, pero claramente había que tratar de hacer una obra pues un poco más pensada. Se trataba del Museo del Prado, ¿no? Sí, y sobre todo... Una feria. Sí, y sobre todo decir, pues evidentemente una sucesión de diapositivas siempre queda bien, pero no es decir, no es lo que queríamos. Entonces, bueno, pues el primer encuentro con el cuadro que conocíamos evidentemente, viéndolo en el museo, pues en el museo es una máquina estupenda, pero también es un lugar donde, digamos, las obras muchas veces quedan institucionalizadas, ¿no? Es decir, quedan neutralizadas, ¿no? Y cuando vamos a la sala, y sobre todo ahora en las salas de exposiciones, pues cuesta verlo. No hay quien lo vea. Bueno, cuesta leerlo, mejor dicho. Es imposible. Es decir, es un cuadro que evidentemente, es decir, no es un cuadro con una unidad, con una figura, ¿no? Es decir, prácticamente, o quitas a todo el mundo y te pones a una distancia muy cercana, o te metes dentro, ¿no? Creo que ha habido alguien, me has contado que han intentado mover un... Bueno, eso yo no sé. ¿no? Pues, o sea, ya en la propia sala del museo normalmente es muy complicado ver el cuadro. ¿No? Y lo que nos ha pasado, ¿verdad? Sí, bueno, lo que ha pasado es que hemos tenido que, evidentemente, pensar, bueno, ahora cómo entramos en el cuadro, ¿no? Había que entrar, había que saltar. Y de repente, ese es la gran problema. Esto es una obra que hemos traído así un poco, es de Murakami Saburo, del grupo Gutai en Japón, el año 56, se llama Passing Through, de la segunda exposición de Gutai, pero era un poco, es decir, ilustraba un poco esa idea de cómo entramos en el cuadro, ¿no? Es decir, cómo empezamos a leer, cómo empezamos a navegar por esta obra que parece que no hay un principio ni un fin, ¿no? Es decir, que tiene multitud de situaciones, de escenas, de paisajes, de personajes, ¿no? ¿Cómo empezar a navegar por ahí? Porque quizás ahí está la clave un poco de la propia estructura de paseo que plantea la sala C, ¿no? Es decir, de adentrarte y de pasear, de no tener un lugar, es decir, te puedes quedar en un sitio, pero puedes estar, es decir, viendo la pieza desde múltiples lugares y cada vez vas a tener una experiencia diferente. El entrar en el cuadro y empezar a trabajar, por un lado, implicaba también dejar otras cosas de lado, ¿no? Es decir, empiezas por A, sigues por B, pero luego acabas a lo mejor en otro lugar, ¿no? Entonces... Pero lo que aquí en esta imagen un poco expresa es que en esta reproducción que teníamos en el estudio, podíamos hacer lo que no se puede hacer en el museo, y era pegar la nariz al cuadro literalmente y tocar, ¿no? Con los dedos. Entonces, al principio estuvimos varios días viendo el cuadro y literalmente íbamos haciendo como itinerarios. Íbamos por aquí y nos dábamos cuenta que esto nos llevaba a tal sitio, que este personaje, esta escena estaba conectada con la otra, y así hicimos. Fue una inmersión sobre papel, pero realmente nos permitió empezar a ver por dónde podíamos entrar. Era como hilvanar, ¿no? Empezar a hilvanar hilos o hilvanar palabras, ¿no? Ir juntándolas, y no necesariamente siguiendo un orden, el orden, es decir, más conocido del cuadro, ¿no? Es decir, porque hay una serie de muchos elementos que se van repitiendo en diferentes lugares, ¿no? Y que adquieren diferentes características, ¿no? Entonces también para nosotros era importante, es decir, a pesar de que el cuadro tiene una narrativa, que es el tercer día de la creación, cuando está el tríptico cerrado, luego se abre el paraíso, el jardín, el infierno, pues bueno, pues eso es un poco lo dado, pero queríamos plantear viajes de ida y vuelta, ¿no? Es decir, poder entrar, es decir, al paraíso, del paraíso al jardín, jardín, infierno, infierno, volver de nuevo al paraíso, ¿no? Es decir, permitir de alguna manera esa especie como de continuo viaje, ¿no? Que generará una experiencia mucho más abierta, ¿no? Es un cuadro que enseguida nos dimos cuenta que tenía... y esto, claro, es una idea totalmente subjetiva nuestra, o sea, que de alguna forma tampoco... O sea, es lo que vamos a contar también es lo que hemos visto, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta que había cosas que conectaban claramente los tres trípticos, no solamente a nivel compositivo, de color, sino que había elementos que de repente parecía que habían saltado de un tríptico a otro, ¿no? De un panel a otro.
Era como si detrás de la obra hubiera una serie de tubos y cañerías que conectaran a los personajes y pudieran ir a visitar un panel a otro. Y algunas cosas hemos traído para ver si nos da tiempo Sí, a ver. para ver. Y enseguida dijimos, bueno, aunque era muy fácil ponerse a hablar y quedarse embobado y al final que se te fuera el hilo, ya nos pusimos un poco a clasificar. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos acotar, ¿no?, desbrozar este campo, este jardín? Y empezamos un poco por categorías generales, de tipo pues, naturaleza, por ejemplo aquí pues, cuerpos, ¿no? Esto eran pantallazos que pues, con la reproducción que teníamos de alta resolución realmente podíamos ir en detalle, entonces pues, nos parábamos en un sitio, ¡pum!, y lo copiábamos, nos parábamos en otro sitio y lo copiábamos. Entonces iba creando una especie como de pequeño viaje a lo largo de estas figuras, escenas, pero a la vez iba clasificando cuerpos, naturaleza, paisaje, y luego pasábamos a cosas más específicas. Por ejemplo, pues estos eran animales, pero esto, por ejemplo, eran frutos. Frutos, ¿dónde encontrábamos frutos? En todos los paneles. Sexualidad, arquitecturas, el bosque, el río, las cuevas, la laguna, el río donde están hirviendo los cuerpos en el infierno, y vamos creando ya categorías un poco más específicas hasta llegar a lo que yo creo que ha sido lo fundamental, que ha sido que de repente hemos encontrado unos detalles que a lo mejor son insignificantes, son elementos, es decir, dentro de los cientos que hay en el cuadro, pero que de repente adquieren una resonancia para nosotros, y no sabes muy bien por qué, cómo, luego vamos a verlo. Estos son todavía las categorías, por ejemplo, aves. Estos son los muy generales, ¿no? Pájaros. Era un poco construir un diccionario, ¿no? Es decir, cómo poder desmenuzar, ¿no?, diseccionar, es decir, todo este material, hacerte con ello, conocerlo, ¿no? Es decir, el momento que uno empieza a recortar, ¿no?, a construir o subconstruir estas imágenes, realmente lees y conoces cada uno de los lugares del cuadro. Es decir, eso era clave, ¿no? Es decir, Era como si lo hubiéramos puesto al microscopio, ¿no? dijimos. Con una gran lupa vamos a meternos y a ver todas las cositas que hay, conocerlo casi al milímetro, con la intención de que eso vaya quedando un poco en nuestra cabeza para cuando luego ya nos metamos a construir surja de una manera mucho más orgánica. O sea que no, esto es un proceso que intuitiva, esto no está en la pieza, esto es parte del trabajo primero. Y aquí están ya las categorías, los detalles específicos que de repente por alguna razón... Aquí ya empieza, yo creo que... Clic. Empiezan a aparecer relecturas, ¿no? Lecturas nuestras. Evidentemente, yo creo que cuando uno a lo largo de su vida va acumulando, ¿no?, muchas imágenes en su cabeza, muchas lecturas, ¿no? Entonces ya empiezas a leer fragmentos, detalles desde múltiples lugares, ¿no? Lugares en torno a la idea, por ejemplo, de lo bacteriano, ¿no?, de esos primeros signos, como aquel elemento que tienen ustedes arriba, una especie como de luna, pues una luna, un ¿no?, pincho, un pincho, ¿no? Es decir, eso es el mundo que aparece ya en el tercer día, ¿no? Aparecen elementos muy similares, ¿no?, pero vuelven a aparecer en la creación en el paraíso, ¿no? Aparecen elementos con un tono enigmático, jocoso, como pueda ser la ranita, ¿no?, o el conejo, ¿no? Aparecen elementos como esos especies de bolas rojas, las cerezas o madroños o manzanas, ¿no? El cuadro se conoció por muchos años como el cuadro el tríptico del Madroño, si no estoy muy equivocado, ¿no? Pero es también evidentemente el elemento del deseo, ¿no? Es decir, del placer, ¿no? Es decir, un placer que evidentemente, como ven en el detalle de abajo, con el arrendajo depositando esa valla en todas estas bocas hambrientas, ¿no? O en esa mano, ¿no?, esa mano casi política, ¿no?, que lleva ese fruto rojo, ¿no? Es decir, por hacer una asociación, ¿no?, que nos pueda resultar familiar, ¿no? O ese otro elemento, ¿no?, por ejemplo, este jinete que cabalga a una rata, que una rata fálica. Claro. Porque, claro... esta es la rata que creo que es la que aparece en las tentaciones de Lisboa, ¿no? Pero aquí... Claro, de repente ves esto y dices,
Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué el Bosco ha puesto este animal que no se le ve? O sea, no se ve la cara, no se ve nada, lo ha puesto de punta hacia arriba. Te quedas pensando, dándole vueltas y claro, luego ya lo ves y se te hace muy obvio, ¿no? Pero yo no sé, esto puede ser que no, es una casualidad, o sea, a lo mejor estamos... Hombre, pero es tremendo, está justo donde está colocado claro, y bien. es la procesión de los jinetes, ¿no? Y los animales masculinos en torno a un lago lleno de mujeres, ¿no? Es decir, evidentemente, pues ahí hay unas... Esa polilla gris en el infierno, ¿no? Que es un elemento de repente plástico que en la instalación luego adquiere... casi se convierte en una especie de tela que cubre toda la sala, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues son detalles que finalmente van pasando ese filtro, ¿no? de todo el trabajo y que se van quedando. Y nosotros vamos seleccionando. Yo creo que hay alguno más. Los huesos, por ejemplo, del hombre árbol, esos elementos óseos, esos pinchos, que igual adquieren otra característica, es que en la videoinstalación de repente también se convierte en algo que crea una telaraña, una especie de amasijo de huesos y de formas, y de repente el hombre árbol se convierte en una gran araña que está atrapado en esa red. En las maneras, yo creo que de enfrentarnos a todo este material, de repente nos encontrábamos con grandísimas diferencias, ¿no? Es decir, la manera en que él trabajaba los cuerpos, por ejemplo, los cuerpos que están en el jardín, y la manera en que decidió pintar los pájaros, sobre todo la legión o el ejército de pájaros que está en el lado izquierdo, ¿no? de la tabla central, ¿no? Pájaros que están a otra escala, a una escala muy superior a los humanos, pero sobre todo pájaros que están perfectamente identificados, como el martín pescador, el pito real, el arrendajo, la bubilla, las espátulas, y pájaros que están pintados prácticamente, yo diría, con la sensibilidad o el pensamiento de un naturalista del siglo XIX. Y pájaros que a la vez dices, bueno, este señor ha tenido que tener estos pájaros en sus manos para poderlo pintar así, ¿no? Y pintado de una manera muy diferente, ¿no? Es decir, a otros elementos, ¿no? De repente estás viendo como el pintor o quienes estuvieron con el pintor, ¿no? Estaban ahí articulando muchas cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto son de alguna manera, es decir, detalles, lecturas, miradas, ¿no? Percepciones, los sirenos, ¿no? que están alimentando con fruta, es un elemento que nosotros le dimos mucha importancia. Claro. El detalle del drago, ¿no? El drago que se convierte en un bosque, en una selva, o sea, un pequeño elemento, bueno, es muy importante en el cuadro, pero que de repente se transforma en una selva. Es un árbol que se extiende por toda la sala. ¿Hay algo más? No. Bueno, sí. Bueno, finalmente esto fue un poco ya el trabajo, digamos, final en el que se fueron seleccionando, pero no fue de esta manera. Esto es una cosa que hemos construido nosotros ahora, no es que colocáramos estos detalles y los viéramos. Es algo que lo teníamos en la cabeza de alguna forma y que es lo que luego han ido construyendo la selección de imágenes que hemos puesto en la videoinstalación. Bueno, y ahora llegaba el momento de ponerse a trabajar, ¿no? De decir cómo ensamblamos todas estas miradas, estas lecturas. Sí, ya. ¿Cómo ensamblamos todo esto, ¿no? Bueno, pues evidentemente partimos de la pared, de las paredes de la sala C, construimos unos mapas, ¿no? Es el lienzo, el canvas, ¿no? Del que partimos, dividiendo todas las paredes en proyectores, sabiendo que cada uno iba a ser de Full HD, de alta resolución, sabíamos las proporciones, y entonces pues lo que vemos arriba sería la subdivisión de tres paredes, que tiene cada una un proyector. Y luego abajo, bueno, pues una imagen donde se vería cómo llena, ¿no? Todo el friso, digamos, todas las paredes perimetrales, que son 20 metros cada una, en total son 80 metros, con lo cual esa tira que ven ustedes abajo sería, digamos, una maqueta de esos 80 metros. Sí. Entonces, a partir de este mapa ya empezamos nosotros a componer, ¿no? Y vamos insertando... Y bueno, pues esto crea un poco de vértigo porque evidentemente hay que hacer una especie de película larguísima y llenarla y bueno, pues al principio era una pieza que iban a ser 15 minutos y ha acabado siendo 15 minutos y una hora.
Entonces, bueno, la verdad es que hemos parado porque podemos haber seguido, ¿no? Es decir, seguramente Pilar Silva verá en la videoinstalación o no verá algunas cosas que querría que hubieran estado, ¿no? En el proceso también de pensar cómo movíamos todo esto, cómo lo animábamos, lo que hicimos fue hacer una serie de secuencias, que vamos a ponerla ahora, para que nosotros pudiéramos entender un poco cómo íbamos a seguir, ¿no? Había dos maneras, un poco. Por un lado, llegamos a trabajar utilizando el método pues digamos, del collage, o sea que vamos a utilizar el corte, vamos a cortar con tijeras trocitos y vamos a empezar porque queremos mantener el aspecto bidimensional, no queremos una cuestión de animación de muñecos, como he dicho antes. Entonces, lo importante era que no se viera el corte, que se pegaran las cosas, que no pasara nada, que se pudieran superponer, que incluso algunas cosas estuviesen en cajones más pequeñitos, que podían ser cromos, o sea, eso no importaba. Y por otro lado, la cuestión del movimiento, la cuestión de relaciones. Entonces, todo esto implicaba que de alguna forma estábamos eligiendo, a ver, este elemento lo vamos a poner con este otro. Entonces, por ejemplo, este es un vídeo que está un poco acelerado, porque dura 3 horas. Y esa era la manera de poder entender cómo algo iba a ir sucediendo, y fuimos pues, colocando, por ejemplo, esto es toda la parte de la esfera que tiene mucha importancia. Y ahora quizás podemos hablar un poco de la cuestión de la organización, porque ¿qué pasa? Que es un tríptico, 1, 2 y 3 se lee de izquierda a derecha. Y esto, pues como para todos es imposible, es un elemento muy magnético que es imposible salir. Siempre al final acabamos leyéndolo así. Y nosotros queríamos salir de eso, pero al final inevitablemente la grisalla tiene tal fuerza. De hecho, es que prácticamente podría ser un cuadro en sí mismo, uno de los grandes cuadros del Museo del Prado si estuviera cerrado, porque es una maravilla. Y tiene tal fuerza que al final tuvimos que darle digamos que el comienzo de la pieza, ¿no? Sí, y ahí yo creo que evidentemente seguimos un poco los pasos del Bosco, ¿no? Es decir, comenzar la videoinstalación precisamente por ese mundo gris, ¿no? Un mundo gris que comienza precisamente en el cubo, comienza con la figura de Dios, ¿no? Que está de alguna manera fuera de esa bola de la creación, ¿no? Es decir, donde el tercer día, que es lo que plantea, se separan las aguas de la tierra, ¿no? Bueno, pues fue a partir de ahí y a partir de, digamos, de una disección que tuvo en cuenta lo pictórico, las imágenes, pero también el objeto tridimensional, es decir, el objeto material, ¿no? Es muy fácil en una videoinstalación crear un ambiente inmersivo y realmente que el espectador se pierda, ¿no? No queríamos dejar de perder la idea. Queremos tener en cuenta siempre que se trata de un cuadro, de unos fragmentos de madera, ¿no? Es decir, de una ilusión, ¿no? Entonces, es decir, veréis sobre todo en la videoinstalación que muchas veces los marcos, ¿no? Cómo aparecen, ¿no? Es decir, como elemento fundamental, materialista, ¿no? Es decir, que nos retrae de nuevo al lugar de la experiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver que realmente estamos viendo el viaje, o sea, tal cual es un poco el viaje que íbamos haciendo. O sea, íbamos seleccionando cosas y por ejemplo, aquí, pues el pie, de repente, el pie podían ser los pies, la mano, el pájaro que está al lado del pie, porque ese pájaro está, entonces nos llevaba de repente al vientre de Eva. Claro. Una fruta, o sea, eran asociaciones muy rápidas que íbamos construyendo a medida que íbamos viendo el cuadro y que de alguna manera colocándolo en una especie de pequeña peliculita, pues íbamos construyendo la pieza. Pero esto no es la pieza tampoco, porque esto es una película, o sea, esto no es una sala, esto no servía para el cometido, servía para, digamos, como para hacer un ejercicio de gimnasio y estar preparados para meternos aquí. Y esto ya sí fue la construcción, composición final. Aquí empieza el storyboard, ¿no? Que como he comentado, pues comenzamos con el mundo de la grisalla. Esta es la parte de los muros, ¿no? Es decir, de las paredes perimetrales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un storyboard en el que todavía no tenía movimiento, pero ya estábamos visualizando. Es decir, esto ha sido realmente un ejercicio un poco difícil, porque era pensar en tridimensional, ¿no? Es decir, en las 4 paredes y pensar cómo esto se iba a ir moviendo a la vez, ¿no? Es decir,
que al mismo tiempo que hacíamos este storyboard había que pensar en un guión de movimientos, ¿no? Y de cómo las cosas se iban a mover de una manera o de otra y de diferentes maneras, porque nos interesaba precisamente crear ciertos tipos de interacciones para provocar también, es decir, unos desplazamientos, ¿no?, mentales en el espectador, ¿no? Es decir, esa especie de dislocamiento, no solamente el dislocamiento que hemos hecho con muchos detalles, ¿no?, detalles que a lo mejor estaban en un lugar y acá han acabado en otros, pero también, digamos, generar algo dinámico, algo interesante que fuera... Pero lo es siendo muy fiel al bosco, ¿no? Y a lo pictórico, o sea, los movimientos estamos utilizando la idea de algo que se mueve a la derecha, algo que se mueve a la izquierda, es decir, son paneles, por ejemplo, los marcos, un marco que cae, baja, que se abre. Y que luego centrifuga, ¿no? Es decir, toda la sala que envuelve al espectador, casi en un acto casi performático, ¿no? La esfera, bueno, pues aquí esa esfera que va creciendo, que viene, bueno, pues... Vamos a continuar porque si no... Sí, dale, dale. Bueno, aquí es el bosque. Aquí evidentemente... Aquí aparecen tres elementos que de repente se colocan juntos y no sabemos dónde estamos. Estamos en el bosque, pero de repente estamos en otro sitio. Sí, bueno, aquí tenemos evidentemente pues un bosque, a Jesucristo, y tenemos esta mano con este elemento que, bueno, que es la manzana, ¿no? Podría ser la manzana, ¿no? Es decir, que viene precisamente del jardín, ¿no? Entonces aparecen estas dislocaciones, ¿no?, de estos detalles, el detalle dislocado. Nosotros teníamos un poco una especie de cuento, vamos a decir, o sea, hay una idea narrativa que vamos siguiendo porque pues está la esfera y crecen una serie de elementos, está allí, se está cociendo, se está cocinando, se cuecen muchas cosas, se está cocinando cosas y esas cosas salen por algún sitio, ¿no? Y esos frutos han salido de algún lado. Y entonces esos frutos empiezan a llenar el jardín. Pulular, ¿no? Todo, bueno, de hecho yo creo que están en gran parte del cuadro. Y luego llegan los sirenos con esos frutos, etcétera. O sea, hay mucho... No, ahora no da tiempo a hablar de eso. ¿Sabes? Es decir, pero... otras escenas, por ejemplo, nos planteamos la misma imagen repetida, reencuadrada, con diferentes tamaños, diferentes escalas, diferentes cortes, ¿no? Es decir... Hay momentos más narrativos como esto, por ejemplo, que en sí es una pequeña escena de una historia, no sabemos muy bien, pero... El mundo de la Arcadia, que ¿no? La cuestión con el Jardín de las Delicias es que está llena de esas historias, pero están tan juntas que de alguna manera es muy difícil verlas y de repente aíslas ese elemento del ciervo, ¿no? y se convierte en sí en un cuadro, en un cuadro aparte, podría ser un cuadro magnífico. ¿No? Sí, un cuadro que casi nos remite a las vanguardias de principio del siglo XX, ¿no? Es decir, de Rousseau, de todos estos pintores, ¿no? O el que mencionaba antes, del hombre árbol convertido en una araña, ¿no? En esa especie de tela, en donde está, no sé si es víctima o es... Aquí, por ejemplo, de nuevo, pues utilizamos, es decir, la imagen del hombre árbol, es decir, cortada, descuadrada, en diferentes escalas, en un detalle como puede ser esa especie como de espina, ¿no? Es decir, creando una especie de estiramiento, ¿no? Es decir, no solamente visual, pero también estiramiento conceptual, ¿no? Es decir, de la imagen repetida, pero que funciona de diferentes maneras, dependiendo de su escala y dependiendo del movimiento, porque en algunos casos estas imágenes tienen un zoom, ¿no? Es decir, zoom in o zoom out, ¿no? Es decir, de engrandecimiento o de empequeñecimiento, ¿no? Es decir, y esa tensión entre magnificar y empequeñecer, ¿no? Es decir, y cómo eso genera importancias diferentes, ¿no? El drago es un bosque, son elementos pequeños, trocitos, y de repente se convierten en una gran composición arbórea que parece es cubista. No, y que curiosamente, es decir, te pones a trabajar y evidentemente, pues como esto es nuestro trabajo, pues en las cabezas hay de todo, ¿no? Sí, bueno, no estás pensando... Y de repente, claro, de repente dices, pues si es que hemos acabado, es decir, en un cuadro de Rousseau, ¿no? Estás ahí y de repente dices, oye, esto me suena de algo. ¿No? Es decir, pero bueno... es también lo alucinante, ¿no? Sí. Es decir, que hay en el bosque, es decir, que ves un montón de cosas. Es decir, en el bosque que de repente dices, bueno, pero si es que, es decir, de repente lo estás viendo en un montón de imágenes también de artistas que vienen muy por detrás, ¿no? Es que como pintura es tan impresionante técnicamente y
temáticamente que, claro, llegas a las vanguardias y más allá, ¿no? Bueno, y no estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de género, ¿no? Es decir, eso sería toda una conferencia, ¿no? Aparte, ¿no? Es decir... Bueno, la construcción del storyboard también intuitivamente, o sea, a ver, nosotros no nos hemos sentado y hemos empezado así a hacer un guión, ¿no? Así, la construcción formal, como os vamos explicando, ha sido también una cuestión muy orgánica. Y como consecuencia de empezar con la grisalla, claro, estábamos en un mundo puramente gris. Como después decidimos que íbamos a empezar por la parte de arriba del paraíso, que de alguna manera es donde empiezan a surgir esas construcciones, ese mundo de pájaros y esos pequeños pinchos que van apareciendo, que nacen y que crecen en este primer mundo, en el paraíso, estábamos en un mundo azul. Y empezamos a construir cromáticamente la pieza. Sí, esto es una unión de todas las tiras, que cada una es una pared, pero que van construyendo el storyboard completo. Esto es solo una parte. Es un pequeño fragmento del storyboard. Es un fragmento de todo, bueno, es muchísimo más grande. Sí. Y veis un poco cómo van predominando un color o dos colores, ¿no? Si se abstraen ustedes de las figuras y miran solamente los colores, de repente tiene una lectura cromática perfecta, ¿no? Es decir, se sucede de una manera casi natural, ¿no? Es decir, eso fue evidentemente pues una de las maneras, ¿no?, que fuimos encajando, ¿no? Es decir, este es el cubo, ¿no? Este es el cubo, que es más pequeño, tiene solamente 4, pero igual, de la grisalla pasamos a un mundo azul, que es el del cielo, de los pájaros, luego entramos en un mundo del verde, que es donde aparecen esos animales que hemos seleccionado, pues aquellos elementos que tenían que ver con aquellos que nacían en el mundo azul, que eran esos pinchos, los cuernos, los rabos, que formalmente tenían que ver. Y luego, de nuevo, entramos en el mundo del estanque azul, ¿no? El mundo lagunar, ¿no?, con ese primer lugar donde se produce la vida. Donde están las joyas a pie de la fuente de la vida. Fuente de la vida, de ahí pasamos llegamos al bosque, el misterio del bosque, ese bosque maravilloso y tan misterioso. Que, bueno, yo iba a decir que el panel... que también los 3 paneles son tremendos. Eso ha sido otra manera, otro viaje, otro problema, ¿no? El panel primero es muy sencillo en comparación con los otros, pero también ha sido el más misterioso para nosotros, ¿no? Porque es el que encuentras pequeños detalles que no esperas y que te llevan, pues, como el conejo que está colocado justo en el tal lado de Eva, esa abertura del bosque, esa profundidad que dices, bueno, ¿a dónde me va a llevar ese sitio? Es decir, te permite ese viaje mucho más sutil. El panel central es tan exuberante que directamente te echa para atrás. ¿Cómo voy a entrar ahí, no? El panel central, tenía muchos problemas para decir qué hacemos con toda esta cantidad de cuerpos, con toda esta cantidad de historias y de escenas. En ese sentido, por ejemplo, aunque el paraíso nos marcó esa entrada, ¿no?, fue grisalla, paraíso, lo natural hubiera sido irnos al jardín, lo cual hicimos, sobre todo a la parte de arriba, la parte del cielo, las arquitecturas, los ríos, las primeras relaciones. Pero, es decir, de ahí a dónde saltábamos a los cuerpos, saltábamos directamente al infierno. Bueno, y si saltamos al infierno, ¿cómo salimos? El infierno, no, es decir, es que no, ahí te quemas, o el purgatorio, sí, y ahí ya no había salida, ¿no? Es decir, el infierno era un problema porque es muy atractivo, claro, está lleno de monstruos, ¿no?, y de muñequitos, es decir, que ya sabemos, es decir, y no queríamos quedarnos en eso, ¿no? ¿Qué hacíamos con el infierno? Pues en el infierno entramos y salimos, ¿no? Es decir, y salimos y luego volvimos de nuevo a decir, luego lo hemos colocado en el centro de la pieza, un poco para intentar que no fuera el final, ¿no? Y este es el storyboard donde... Sí. Aquí, por ejemplo, salimos del infierno. Bueno, infiernos hay muchos, es decir, de hecho hemos estructurado, sí, yo diría, Andrés, a lo mejor 3 infiernos. Un infierno rojo brutal. Sí, hay el infierno de la lava, claro, del calor, el infierno frío, helado, ¿no? Y luego el infierno de los cuerpos, que es, ¿no?, ese apelotonamiento, es el horror vacui, ¿no?, la tortura. ¿No? Y de ahí pues teníamos que, bueno, saltar a otro sitio. La música. Y si ven ustedes, el suelo del infierno es el suelo que nos lleva... Solo pedazos de cuerpos, van quedando solo los pies, van quedando solo restos.
y finalmente ya solo queda la arena, que llegamos al final del cuadro donde vemos ya el número y ese naipe que es de tréboles, casualmente, o sea, no habíamos pensado que lo íbamos a meter el césped de la hierba de nuevo que reverdece, pero sale de esa carta de, luego volveremos de nuevo decir, al infierno de una manera más detallada, ¿no? Es decir, cuando llegamos, por ejemplo, al lugar de la sexualidad, pues de repente la sexualidad que es omnipresente en el jardín, sobre todo en el panel central, en esa especie de, como de procesión que comentaba antes, pues hay también sexualidad en el infierno, una sexualidad que se presenta un tanto castigada, pero que tiene, bueno, una serie de connotaciones y de alguna manera, de repente, ese elemento acaba también encima de la procesión, es decir, que a partir de cierto momento empieza todo un poco a mezclarse, ¿no? Otras maneras de entender la comunicación entre los paneles era ver un poco cómo el Bosco había encontrado ciertos vínculos, ¿no? Aquí, si se fijan ustedes, se produce una especie como de relaciones formales entre el verde del bosque del lado izquierdo, ¿no? Y ese otro verde, especie como de melena, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Es decir, está todo como balanceado compositivamente, ¿no? El famoso perfil demoníaco de Dalí, del gran masturbador, esa caverna, esa cueva donde se meten los reptiles, parece que entran por allí y salen convertidos en pájaros por el otro lado, ¿no? Es una sensación de que esto está conectado, de que de alguna manera entre los paneles hay una conversación. Parece que se están mirando estos dos, ¿no? El oso y esa especie como de ¿no? Es decir, te pones a mirar, hay una especie como de pequeñas relaciones, ¿no? Y con tonos de humor, además, ¿no? Sí, es decir, pero ¿por qué ha puesto este osito y él? Es decir, es que lo ves y dices... eso estaba más que pensado, ¿no? Es decir, o a lo mejor, bueno, pues estaba el hombre esa mañana y... ¿no? Es decir, o por ejemplo esta mano en la parte de abajo que está mirando, bueno, que está indicando un árbol, eso es tremendo, sí. Pero de repente tenemos ese cuervo que está mirando al jardín, ¿no? Es decir... Si quitas el pájaro, parece que están diciendo, fíjate lo que... ¿no? Dios creando a Adán y Eva. Hay unos juegos que no sé si ya son vistos desde nuestra mente contemporánea y febril, pero que se repiten bastante, es decir, entre los trípticos y ¿verdad? Y también pues a nosotros ha sido un placer encontrar estas cosas, ¿no? Ha sido un poco la recompensa de los tesoros que nos hemos llevado de haber hecho ese trabajo. Por ejemplo, si se fijan en el hombre árbol, la herida, el torniquete, la herida, esa sangre que cae, dices, bueno... le falta un pedazo de rama, ¿no? ¿Dónde está el pedazo? Hemos encontrado... ¿No? ¿Es este el pedazo? Le hemos encontrado... Parece ser que fueron allí, le arrancaron y se lo llevaron a otro sitio, ¿no? Se lo llevaron a hacer la casa, ¿no? Sí, curiosamente, hoy pasando de nuevo por la exposición nos encontramos una especie como de rama muy parecida en la pintura del Boisman, ¿no? en el ciego, ¿no? Hay un árbol allí con una rama que sale que es tremendamente parecida, ¿no? Es también evidentemente el lenguaje, el diccionario que el Bosco va elaborando a lo largo de su carrera, ¿no? Es decir, hay muchos elementos del jardín que aparecen en otros cuadros, ¿no? Es decir, eso es lo que te permite este cuadro, que es que te permite soñar y elucubrar, ¿no? La relación de paisaje, evidentemente, entre paraíso y jardín era muy clara, ¿no? Bueno, pues todo eso, todos estos elementos, ¿no? De uniones, conexiones, son elementos que nosotros hemos utilizado, ¿no? Es decir, siempre el Bosco ha sido, digamos, la herramienta primordial para poder enlazar, unir todo este material. Tenemos que ser tremendamente breves. Vamos a enseñar algunos fragmentos del storyboard, ¿no? De cómo, por ejemplo, el infierno que hablábamos, esos tres infiernos, ¿no? Pues el infierno, este infierno de lava, ¿no? Es decir, en todo el mundo se quema. Aquí, bueno, el infierno era problemático, voy a ser rápido, porque había que intentar no caer precisamente en los demonios, los monstruos. Y cómo podemos transmitir la idea del infierno hoy en día en el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, enseguida fijarse solamente en ese elemento de los cuerpos quemándose, claro, nos lleva, y eso es a posteriori, no está pensado cuando lo estábamos haciendo, pero viéndolo después, claro, te lleva a escenas de guerra nuclear,
de bombas de hidrógeno. De desastre, ¿no? Del fin, ¿no? Te lleva, bueno, pues un poco a lo que nosotros hemos visto, ¿no? Que ha ocurrido en el siglo XX, que eso es lo que nosotros entendemos como el infierno, claramente, la guerra, ¿no? En el Bosco, que también lo debía vivir, pero que al forzarlo únicamente, al llevarlo al monócromo, pues lo convertimos en una desintegración, o sea, es radioactivo. Sí. De repente las paredes son radioactivas. Yo creo que eso era un poco la intención, forzar a que el espectador pudiera sentir ese infierno y no quedarse en todos los pequeños detalles que luego, claro, ves que son... que hay gente que ya hace muñequitos con los monstruos. El forzamiento, es decir, hemos tratado de ser, digamos, lo más respetuosos con la obra. De hecho, el caso anterior, evidentemente hemos utilizado un filtro rojo, ¿no? Bueno, pues esas son las pequeñas libertades que nos hemos tomado, ¿no? Es decir, simplemente para acentuar ciertas cosas, no para excesivamente contar otra, ¿no? Es decir, que fuera diferente de las intenciones un poco del cuadro, ¿no? Este es otro infierno helado, ¿no? Es decir, donde aparecen, bueno, pues los cielos, ese silencio, esas connotaciones hacia lo religioso, ¿no? En esos monjes, ¿no? Tan terroríficos, ¿no? Que son también, es decir, tienen cuerpos de animales, de espátulas, de pájaros, ¿no? Es decir, hay muchas lecturas, ¿no? Que se pueden hacer. Este otro infierno, que es ya de los cuerpos, de la tortura, de la música, ¿no? Es decir, y que de las bocas, ¿no? Es decir, como esos lugares... Sí. Y que cuando llena las paredes y ese cambio de escala tan impresionante, pues te sobrecoge. Y bueno, teníamos que terminar la pieza, ¿no? Y para terminar la pieza, pues nos planteamos, es decir, pues evidentemente el fin del mundo, que es el fin de la ciudad, ¿no? Con esa escena que casi habla casi ya del romanticismo, ¿no? Es decir, del lugar extremo, que es la parte superior del infierno, y eso era el final de alguna manera de la narración, pero teníamos también que generar una salida al espectador, ¿no? A la pieza que un segundo final, ¿no? Que no fuera el infierno. Que no fuera el infierno y que no fuera necesariamente lo narrativo. Entonces utilizamos precisamente esa foto que les comentaba yo a ustedes antes de la trasera, ¿no? Es decir, cómo ese lugar ya de detrás del cuadro, ¿no? que te permite de alguna manera salir, ¿no? De toda esa vorágine, ¿no? Es decir, de imágenes que hemos visto, y donde precisamente también, es decir, se produce en esta foto una serie, digamos, como de focos, de espectros que estaban ya en la foto, que los hemos incrementado, y curiosamente Santiago y Javier, los dos compositores, compusieron una parte especial, ¿no? Que de alguna manera te permite salir en una especie como de chill out, de descanso final, ¿no? de este jardín en el que has estado ahí navegando y paseando pues prácticamente una hora, ¿no? Y luego, deja suave. Pero luego, por ejemplo, aquí lo ves y de repente... Este es un gran problema que hemos tenido, bueno, tecnológico. Sí, bueno, pero iba a comentar que esta trasera aquí, por ejemplo, se convierte de repente en panales, en rascacielos de Rockefeller Center, es otra cosa. En edificios, ¿no? En edificios, en fantasmas. Bueno, el problema que decía Álvaro que quería comentar, bueno, es que nosotros, claro, al crear la videoinstalación la hemos creado, bueno, pues en el ordenador, con los colores del ordenador. Hemos hecho pruebas en una nave de proyección, pero claro, las pruebas se hacen realmente en la sala C del Museo del Prado y no es una sala que esté disponible para hacerlas. Y te das cuenta que los proyectores no hay negro, por ejemplo. Claro, entonces... Negro monócromo. Esto, pues... nos frustra un poco porque no es exactamente como hubiéramos querido. Hubiéramos querido la sala completamente negra, porque lo que pasa es que los proyectores es que contaminan el uno con el otro. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tenemos un panel muy luminoso en un lado, en el otro lado tenemos un negro y lo está contaminando de luz. Entonces, el efecto que nosotros queríamos... Pues no se ha dado, ¿no? De luz, de casi fantasmal, de espectros que iban y venían, pues no... No se ha producido con la intensidad que hubiéramos querido. Posiblemente dentro de unos años tendremos a lo mejor pantallas LED que se acoplen a las paredes y podamos conseguir pues ese tipo de soluciones, ¿no? En la escala, evidentemente, hemos hablado un poquito de ella, ha sido otro un descubrimiento de la puesta en escena. Bueno, sabíamos claramente desde la maqueta que la escala era muy importante en la pieza, pero
ha sido verlo en la sala y ver cómo funcionaba, ¿no? Es decir, y descubrir que efectivamente funcionaba mejor de lo que pensábamos. Sí. En el cuadro ya existía la escala, cuando comentábamos antes la cuestión de los pájaros, ¿no? Y los seres humanos alrededor. Los pájaros son enormemente grandes comparados con los seres humanos, ¿no? Es decir, aquí tenemos otro detalle de escala, ¿no? Súper, digamos, con es decir, magnificado, ¿no? Es decir, esa especie como de elementos de hielo o telas de araña que están en el árbol, ¿no? Y esto nos lleva un poco al collage y un poco al tema del monócromo con el que vamos a acabar, porque parte de la construcción de la pieza por, digamos, colores, por ejemplo, aquí son los cuerpos que predomina el blanco y la craqueladura es muy importante, se convierte en un elemento plástico decisivo en la pieza, porque la craqueladura es una piel que cubre la sala. Es decir, dota la pieza, yo creo que de esa... Por un lado es la pintura del Bosco, es la superficie pictórica, es la escritura pictórica del cuadro, lo que tenemos, incluidas todas las intervenciones, las restauraciones, las pérdidas que forman parte ya de la historia del cuadro, pero por otro lado han generado esa especie como de tapiz, ¿no? De mosaico, que en un principio estábamos un poco nerviosos, es decir, esto va a ser el reino de la craqueladura, vamos a entrar como en el cañón del Colorado, ¿no? Finalmente, me refiero, por la propia sala y el tiro de la sala que da al espectador, pues creemos que es un elemento que realmente no ha sido no nos ha molestado, ¿no? No, pero a la vez es un disfrute, o sea, de repente la sala adquiere un color y a la vez tiene una textura, no es simplemente pues un color, es decir, es pintura que está en el punto casi de la desintegración, porque estábamos ya más allá, no podemos ir. En algunos casos, por ejemplo, aquí está utilizado como parte de la animación de la pieza. En el cubo planteamos en cada una de las paredes, una vez más, es el fruto, ¿no? Esa insistencia en el fruto centrado, alineado en cada una de las paredes, con un zoom muy lento que nos hubiera gustado, hubiera sido hasta de 10 minutos, ¿no? Es decir, esa idea de la película con imagen fija, ¿no? Casi, ¿no? Es decir, casi como una pintura que va cambiando muy lentamente, ¿no? Es decir, entonces en este zoom, el fruto que ocupa, pues prácticamente el del arrendajo viene a ser 1 centímetro cuadrado, ¿no? Va aumentando hasta tal punto que se desintegra, pierde su capacidad figurativa para convertirse en una abstracción y de repente el cubo es rojo, es decir, el cubo como escultura formal, como escultura minimal, pero también como fruto, ¿no? Dentro de la sala rodeada por un bosque, ¿no? Y esta idea hemos tenido problemas porque ni el archivo que teníamos nos servía. Claro. O sea, aquí tuvimos que pedir fotos adicionales Alberto del para museo poder sacar el detalle para poder llegar a la craqueladora, y aún así... Y más para allá, ¿no? Y más tampoco era suficiente, pero bueno. Y bueno, de repente hago esto y hago esto, ¿no? Y de repente estábamos con... Pero esto es a posteriori, ¿eh? Ojo. Esto es a posteriori. Creamos ese espacio monócromo azul que inunda toda la sala, y el otro día, cuando estábamos viendo las pruebas, de repente era como una sensación de estar casi en la Capella Rozco, ¿no? Es decir, no solamente visualmente, pero también sensorialmente, ¿no? De repente... Es decir, la pieza en ciertos momentos adquiere unas connotaciones de espacio ambiental, espacio sensorial. Bueno, hemos llegado a la abstracción. Sí, es decir, una abstracción, digamos, una cierta sublimidad que también, digamos, lleva al cuerpo, ¿no? A un lugar en donde la imagen, yo creo que se acaba acoplando al propio cuerpo de los visitantes. De repente vemos visitantes tumbados en las salas, visitantes sentados casi meditando, ¿no? Lo cual también plantea, es decir, otra recepción de la obra. Y bueno, yo creo que si lo vamos a dejar aquí, porque podríamos seguir con el monócromo y bueno, muchísimas gracias a todos, y si tienen alguna pregunta, pues estaremos encantados de contestarla.